Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 7 de junio del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir su corazón a la palabra de Dios para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos. Lucas capítulo 8, versículo 11 nos dice que la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Ezequiel 3, del 1 al 3, nos dice que cuando ustedes y yo dejamos que esa semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, cuando nos alimentamos de ella, en nuestra vida sentimos dulce como la miel. Por eso pidámosle al Espíritu Santo que nos dé sabiduría para ustedes y yo recibir la palabra de Dios, como dice allá en la Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad que se mantenga en nosotros activa y operante, que no nos contentemos solamente escuchando, sino que nos esforcemos, que nos pongamos todo nuestro esfuerzo para poner por obra la palabra de Dios que escuchamos, como nos dice allá en Santiago capítulo 1, versículo 22. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo, de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios, y siempre estás con nosotros, siempre nos acompañas. A ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y les quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio lo atestigua, y su testimonio es válido, y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Una vez más, les doy las gracias que estén tomando este tiempo para que nos alimentemos juntos con la palabra del Señor, para que, perseverando en ella, demos ustedes y yo mucho fruto, como nos dice allá en San Lucas, capítulo 8, versículo 15. Hoy viernes se celebra la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Qué bonito ustedes y yo aprender de Jesucristo. Mateo 11, 29 nos dice la palabra de Dios: venid a mí todos los que estén cargados, que yo soy manso y humilde de corazón. Por eso, una de las súplicas muy importantes que ustedes y yo debemos de pedirle siempre al Señor, que nos dé un corazón humilde, como dice allá en Ezequiel capítulo 36, del versículo 25 al 27, que nos quite ese corazón de piedra que tenemos y que nos dé un corazón de carne. Alguien me podría decir al escuchar: pero yo tengo corazón de carne, serás tú el que tiene corazón de piedra. Muchos de nosotros tenemos un corazón de piedra para escuchar la palabra del Señor, porque cuando se nos viene la palabra de Dios, el orgullo nos quiere ganar. Y sepan ustedes que el orgullo es del diablo, 1 Timoteo 3:6. No queremos escuchar la palabra de Dios porque de pronto creemos que ya lo hemos escuchado, ya lo sabemos,
o simplemente no nos interesa. Pues sepan, mis amados hermanos y hermanas, que la palabra de Dios es la semilla del reino de los cielos. Si ustedes y yo queremos alcanzar a la vida eterna, llegar a la Jerusalén celestial que nos explica en Apocalipsis 21 del 1 en adelante, es importante que ustedes y yo nos alimentemos con la palabra del Señor, que lo hagamos diariamente, que perseveremos en ella, como dice en Josué capítulo 1, versículo 8, lee, relee, medítalo día y noche, lo que está escrito en este libro para que puedas así cumplir y tener éxito en la vida. Muy importante eso. Muchas de las veces nuestro corazón está hecho de piedra, que no quiere escuchar la palabra del Señor, sino más bien lo rechaza dejándose llevar de otras distracciones. Por eso es la invitación muy importante para que ustedes y yo pidamos todos los días al Señor que haga nuestro corazón manso y humilde, igual al de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos meditando el Evangelio según San Juan, capítulo 19, del versículo 31 al 37. Nos dice la palabra de Dios, los judíos, como era el día de la preparación para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, ahora muy importante, claramente dice que los judíos, ellos tenían esa costumbre para que no quedasen los cuerpos en la cruz, los cuerpos de los crucificados, porque recuerdan, los judíos guardaban el día sábado. En Deuteronomio capítulo 21, versículo 23, nos dice que un cadáver no puede estar, amanecer, digamos así, pasar el sábado colgado, porque entonces traería la maldición. Dice en en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y también San Pablo nos recuerda ahí en Gálatas 3:13. Entonces, nada más para que tengamos esto en cuenta, que nunca nos dejemos de engañar. Algunos, por ejemplo, los testigos de Jehová, y les digo esto porque ellos así enseñan que Jesús no fue crucificado, sino que fue colgado de un palo, de un madero. Entonces aquí claramente nos dice que era la cruz, ¿ok? Bien, en la cruz el sábado, porque aquel sábado era solemne, rogaron a Pilato que le ordenaran que le quebraran las piernas y los retiraran. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. ¿Por qué no le quebraron las piernas a Jesús? Para que se cumpla la escritura que nos dice en Éxodo capítulo 12, versículo 46, no se le quebrará hueso alguno. También en el Salmo 34, versículo 21, eso ya está escrito que no se le quebrará hueso alguno. Entonces, por eso esto se dio para que así se cumpliera la escritura, lo que ya estaba escrito por los profetas. Y nos dice el versículo 34, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Por eso allá en Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice la escritura, mirarán al que traspasaron, porque un soldado le atravesó el costado con una lanza donde brotó sangre y agua. Ahora, donde brotó sangre y agua. Un momentico, hablando de sangre y agua, quiero leer con ustedes el capítulo 7, versículo 37 de San Juan, donde está escrito acerca del agua. A ver, en el costado de nuestro Señor Jesucristo. A ver, San Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó. Entonces Jesús, puesto en pie, gritó. Escuchemos qué es lo que dijo Jesús. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Como dice la Escritura en el Evangelio de hoy,
versículo 34, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante brotó sangre y agua. Juan 7:37 dice que Jesús gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los creyentes en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado, lo que sucede después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando Jesús, por ejemplo, dice allá en San Juan 14:26, me voy al Padre y les enviaré mi Espíritu para que les enseñe y les recuerde todo lo que yo les he enseñado. Y vamos a leer en Ezequiel capítulo 47, del versículo 1 en adelante. La fuente del templo. Recuerden que de Jesús, del costado de Jesús, brota sangre y agua. Vamos a ver en la profecía de Ezequiel lo que nos dice. Ezequiel capítulo 47, del versículo 1 en adelante. Me llevó a la entrada del templo, y he aquí que debajo del templo, debajo del umbral del templo, salía agua en dirección a oriente, porque la fachada del templo miraba hacia el oriente. El agua bajaba de debajo del lado derecho del templo, el sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico septentrional y dar la vuelta por el exterior hasta el pórtico exterior que entraba hacia oriente, y he aquí que el agua fluía del lado derecho. El hombre salió hacia oriente con la cuerda que tenía en la mano, midió 1000 codos y me hizo atravesar el agua. El agua me llegaba hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos y me hizo atravesar el agua. El agua me llegaba hasta las rodillas. Midió más y me hizo atravesar el agua. Me llegaba hasta la cintura. Midió otros 1000. Era ya un torrente que no puede atravesar porque el agua porque el agua había crecido hasta hacerse una agua de pasar a nado. Un torrente que no se podía atravesar. Entonces me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Me condujo y luego me hizo volver a la orilla del torrente. Y al volver vi que a la orilla del torrente había gran cantidad de árboles a ambos lados. Me dijo: esta agua sale hacia la región oriental, bajo la Arabá, desemboca en el mar y en el agua hedionda, y el agua queda saneada por donde quiera que pase el torrente. Todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Los peces serán muy abundantes, porque allí donde penetra esta agua, lo sanea todo, y la vida próspera en la vida próspera en todas partes a donde llega el
torrente. Entonces se dan cuenta que había una agua que estaba, nos dice que estaba hedionda. Pero donde llega este torrente, esa agua se va purificando. Y a todo lugar que llega esta agua tiene vida. Esta agua, a todo lugar donde llega el agua que sale del templo, esas personas o ese lugar tiene vida. Entonces, ¿por qué ¿por qué leímos Ezequiel 47 del 1 en adelante? Vamos a recordar lo que nos dice en Juan 7:37 para que ustedes y yo entendamos este misterio del inmenso amor que Jesús nos tiene a nosotros. Bien, Juan capítulo 7 del versículo 37 al 39. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto de pie, gritó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. El que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrá ríos de agua viva. Y donde llegue esa agua, todo aquel a quien toque esa agua tendrá vida. Y eso es lo que Jesús nos invita. Y el que crea en mí, como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los creyentes en él, porque aún no había Espíritu, pues todavía Jesús no había sido glorificado. Entonces, esto es muy importante. Dice la palabra de Dios que esto lo decía por el Espíritu que habían de recibir los creyentes en Jesús. O sea, los que le creemos a Jesús, hemos de recibir esa promesa de Jesús, el Espíritu Santo. Pero los que Jesús nos deja claramente saber y ver que hay unos que obedecen a Él y otros que no le obedecen. Los que sí le obedecen reciben el Espíritu Santo, reciben esos ríos de agua viva. Pero también hay otros que no creen en Él y no le obedecen y de hecho no reciben ese Espíritu Santo que Él promete. Escuchen, esto lo decía refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. De modo que va a haber unos que crean en Él y otros que no crean en Él. Los que crean en Él van a recibir el Espíritu Santo. Pero los que no crean en Él van a recibir un espíritu del que ya sabemos, del maligno. Como nos dice allá en 1 Juan 4 del 1 en adelante, que tenemos que examinar los espíritus. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, la Sagrada Escritura hoy nos enseña ese amor inmenso y abundante que el Señor tiene para ustedes y para mí. Ese amor que no tiene límite, ese amor que le llevó a Jesús a pasar por todo y soportar todo por ustedes y por mí, por ti y por mí. Juan 15:13 nos dice: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y por eso nos dice allá en Juan capítulo 15, del versículo 15 al 16, y ustedes no son mis esclavos, sino son mis, ya no les llamo esclavos, siervos, sino les llamo amigos, porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor, mas los amigos saben. Y por eso dice el Señor: ustedes no me han elegido a mí, yo les he elegido a ustedes para que vayan y den fruto, y su fruto dure. Ustedes, y yo, guiados de la palabra del Señor, que en el Salmo 119, versículo 105, nos dice: la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, vamos a dar mucho fruto. Y alimentados por el Espíritu Santo de Dios que hemos recibido en la confirmación, vamos también a ser, como dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3, a ser guerreros de Cristo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros. Que la poderosa intercesión de la bienaventurada siempre Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Me llamo Carlos Pauta, su hermano en Cristo, predicador católico. Les invito a que le den suscribir a su canal, denle compartir. Compartiendo también nos ayudan a evangelizar, a llevar la buena noticia a más personas. Como dice allí en Números 6, 24 al 26, que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor
haga brillar su rostro sobre ustedes y les sea propicio, que el Señor le muestre su rostro y les conceda la paz.